Que el Señor te bendiga ricamente. Le saluda su hermano y amigo Esgin Calderón Valverde desde el Ministerio Casa de Oración en Pérez Celedón, San José, Costa Rica. Bienvenido a este análisis gramatical hoy con Mateo 7:14. Antes de iniciar con el análisis gramatical, quiero invitarlo para que se suscriba a mi canal de YouTube. Apoya los canales cristianos. En segundo lugar, quiero invitarlo para que también utilice el diccionario digital, escavadigital.com. En este momento en el que grabamos este programa, está de modo remunerativo, porque hay que pagar ingeniero, página, etcétera. La idea, el objetivo es algún día tenerlo gratuito para toda la iglesia del Señor. Aparte que también lo estamos trabajando para editar algunas fallas, y también lo estamos editando para enriquecerlo, hacerlo cada vez más potente, como una base de datos cada vez más fuerte. Ayúdanos a evangelizar compartiendo este video en tus redes sociales. Dice Oseas 4:6, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Cuando las personas toman decisiones equivocadas a nivel doctrinal y se adhieren a diferentes sectas que tienen doctrinas antibíblicas, es por falta de formación. Tal vez podamos salvar a algunos cuantos y podamos vacunar a algunos cuantos para que no caigan en redes antibíblicas. Los objetivos de este programa es, el número uno, exegético, que dice el texto bíblico, hacer una traducción lo más objetiva posible, tomando en cuenta los manuscritos más antiguos que tenemos. En segundo lugar, es de tipo hermenéutico, que quiere decir el texto bíblico. Y para eso usamos el método teológico histórico gramatical. La parte histórica la tenemos en las librerías. Hay muchos libros interesantes que nos hablan de los diferentes textos de la palabra de Dios. Robertson, bueno, hay muchos. Yo lo insto para que usted busque esos libros que hay. Hay muchos estudios que se han hecho sobre los diferentes textos de la palabra del Señor. En segundo lugar, la parte gramatical la abordamos en este programa, donde vamos a hacer un análisis palabra por palabra del texto griego. El tercer objetivo es ¿qué me dice el texto bíblico a mí? ¿Qué me dice el texto? Es la parte teológica, y como lo hemos dicho siempre, la teología cristiana te lleva al amor. Es decir, es una teología vivencial. Todo lo que Jesús dijo, la ley y los profetas se resumen en el amor al prójimo, como lo vimos en Mateo 7:13. Si usted quiere utilizar los diferentes recursos que yo tengo, los diferentes recursos que yo tengo en Google, disculpe, busque mi nombre y ahí usted encontrará estos textos, entre los cuales está este video, Mateo 7:14, y todos los últimos videos que he grabado de manera ordenada. En eso estamos trabajando. Vamos a iniciar inmediatamente con el verso de hoy, Mateo 7:14. Recuerde que estábamos con la puerta estrecha y la puerta amplia, ¿verdad? La estrecha y la amplia. Dice Mateo 7:14 que estrecha la abertura y siendo atribulada la senda. Oiga lo que nos está diciendo. Estrecha la abertura. Recordemos el texto anterior que nos hablaba de entren por la puerta estrecha. ¿Recuerda? Por la abertura estrecha entren. Y que son muchos los que entran que se van por la puerta amplia. Pues aquí nos dice, ¿por qué? Dice, que estrecha la abertura. La puerta angosta, donde se salva la gente, es estrecha.
Dice, y siendo atribulada la senda. Y vean esa palabrita, siendo atribulada, significa que esta senda es angosta porque somos perseguidos. Es decir, el cristiano es perseguido. Tiene que haber tribulación. La palabra tribulación está muy relacionada con sufrimiento. Es sufrimiento, ¿verdad? Entonces es la tribulación que recibe la iglesia del Señor. Y por eso es una senda estrecha, porque en realidad seremos perseguidos. Dice que es atribulada, ¿verdad? La senda llevando hacia la vida. Es decir, esa senda estrecha es la que te lleva a la vida eterna. A la vida eterna. Y dice, y pocos son los hombres hallando a ella. Es decir, no todo el planeta se va a tirar a seguir esta nueva senda, que es la senda de la vida eterna, el camino a la vida eterna. Ese es el texto más o menos lo que nos viene a explicar. Sí es importante tal vez enfatizar en la palabra tribulación, ¿verdad? Hay gente que cree que los cristianos no seremos, pero no, siempre somos perseguidos. Donde usted diga que usted es cristiano, donde usted diga que usted habla en lenguas, que usted ora por los enfermos, que hay un bautismo en el Espíritu Santo, porque esos son elementos fundamentales del reino de Dios. Donde usted diga eso, la gente te va a mirar como loco. La gente te va a mirar como una persona que en realidad no está a tono con la realidad. Entonces, ¿seremos atribulados? Sí. Por eso dice Jesús que son pocos los hombres, en genérico, ¿verdad? Las personas que hallan esta senda estrecha, esta abertura estrecha, esta puerta estrecha. Bien, dice la Reina Valera, angosta es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Pocos son los que la hallan. La Biblia de Jerusalén dice, más que estrecha la entrada y que angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo encuentran. Vamos al interlineal, y en el interlineal activamos la pluma, y dice ti, es decir que, ese es el texto griego, el manuscrito más antiguo que tenemos, que stení, que estrecha, y pili, la abertura, que y tetlimeni, siendo atribulada. Tetlimeni viene de tribulación, ¿verdad? Atribular. Dice, siendo atribulada y o2, o iodos, iodos, la senda. Es decir, ese camino es de muchas tribulaciones. Ese camino es de muchas tribulaciones. La mayoría de estos textos son del siglo IV y de ahí para atrás, ¿verdad? De ahí para atrás hay pequeños textos más antiguos, ¿verdad? Pequeños recortes, digámoslo así, que han quedado. Luego dice y luego viene el espacio, viene solamente el artículo y, que es un artículo femenino, pero no viene el sustantivo. ¿Por qué? Porque es repetir lo mismo anterior. Recuerde que eso es una costumbre en la escritura griega. Entonces se vuelve a repetir esto, pero el sustantivo no, porque se forma de manera tácita. Y la senda, iodos otra vez, apágusa llevando, la senda llevando, que sabemos que cuál es el sustantivo, tanto por el artículo como por el participio. La senda llevando, istin soin, hacia la vida. Que y oligi o oligi, pocos, y sin son los, y aquí otra vez dice el artículo, pero no dice el sustantivo, ¿verdad? Que usted lo ve aquí. Dice el artículo, pero no viene sustantivo. Lo que sigue es un verbo. Y dice los que, los hombres. Está haciendo referencia a un sustantivo. Se me fue para atrás.
a un sustantivo masculino, porque esto es masculino, plural. Hombres, creemos nosotros. Ebriscontes, hallando, igualmente esto es un participio que es masculino, plural, nominativo. Entonces hace referencia a este sustantivo. Los hombres hallando aftín a ella. Es decir, ¿quién es ella? La senta. La senta. Bien, este es el texto. Vamos a hacer el análisis de las palabras. Viene primero ti, que lo escribimos en el cuadro comparativo. Y ese ti, vamos a usar el diccionario. ¿Dónde está? Vamos a ver. Aquí está. Ese ti, que lo tenemos con acento agudo. Aquí dice que es un pronombre interrogativo. Ya puede ser, como es neutro, puede ser nominativo o acusativo. Y viene de tis, ¿verdad? Y es quién, qué, cuál, dependiendo. Entonces tenemos que es un pronombre interrogativo. Bueno, la traducción, que quién, cuál. En neutro, este pronombre puede ser masculino, puede ser femenino, pero en neutro viene de tis. Lo que nos interesa es el paradigma, es decir, tis. Entonces escribimos el pronombre interrogativo tis, quién, qué, cuál. Vemos que vienen masculino, femenino y neutro. Este ti que usted ve aquí, que es este mismo, ¿verdad? Que estamos analizando aquí. Si usted lo comienza a buscar, usted lo va a encontrar aquí y lo va a encontrar en el acusativo, ¿verdad? Entonces resulta que ese ti, que ese ti que viene a ser el neutro, ¿verdad? Es acusativo, ¿verdad? De alguna manera que estrecha la abertura, que estrecha ese verbo ser que viene ahí en forma tácita, que estrecha es la puerta o la abertura, ese es quién es. ¿Quién es? La puerta, la pilí, es la que es, ¿verdad? Es lo que llama el nominativo. ¿Qué es? Usted le hace dos preguntas, recuerda, una para saber cuál es el nominativo y otra para saber cuál es el acusativo. El que realiza la acción verbal es nominativo. ¿Qué es? La puerta. ¿Qué es la puerta? ¿O qué hace la puerta? Que es estrecha. ¿Entiende? Entonces es acusativo. Por eso es acusativo. Por eso es neutro singular acusativo, como está aquí. Ahí sí tiene que hacer una especie de... siempre acudir al verbo, ya sea que venga en forma tácita o no. Aquí obviamente no lo escribimos porque estos son miles de casos donde el verbo ser, igual que en español, nosotros omitimos el verbo ser. Que, entonces aquí está el que. Y ese que también viene muy atinado porque el quién, qué, cuál, ese que es más de cosa, ¿verdad? Y el quién y el cuál más del masculino y femenino. Entonces, en el neutro, el que va muy atinado. Que, pasamos la página, stení, cuando hablamos de stení, estamos primero hablando del diccionario. Hay que buscarlo en el diccionario. Stení, aquí está. Vamos a ver, stení. Vamos a ver, porque no apareció. Aquí está. Stení es un adjetivo femenino singular nominativo, viene de stenos, estrecho o estrecha, puede ser angosto. Stení es un adjetivo que tiene relación. Recuerde que todo adjetivo califica o determina un sustantivo. Los adjetivos no nacieron para estar solos. Los adjetivos son como los frutos de un árbol. Dependen de un árbol. Dependen de un tronco. Ese tronco es el sustantivo.
y el adjetivo es el que tiene que ver, tiene que concordar con un sustantivo. En este caso es el adjetivo de pili, ¿verdad? Entonces tiene que concordar con su sangre, es decir, con su situación gramatical. Entonces, como como el sustantivo es femenino, singular, nominativo, como lo vamos a ver ahorita, este adjetivo tiene que ser femenino, singular, nominativo, porque tiene que estar en relación con el sustantivo que determina o califica. En este caso está calificándolo de estrecha. La abertura es estrecha. Entonces, stení, usted lo puede ver aquí. Stení, la puerta estrecha. ¿Verdad? ¿Verdad? Y este ni estrecha. Bueno, ahí yo creo que no hay mucho, bueno, excepto que venía de estenos, ¿verdad? Se me olvidó decirlos, que aquí está, y este es el paradigma. Eso es lo que tenemos en el Nuevo Testamento. Pasemos ahora a el sustantivo. Luego viene y pili, ¿verdad? Y pili. Entonces escribimos el artículo y escribimos el sustantivo. Siempre estos van de la mano, ¿verdad? El artículo es otro. Si esto lo vemos como un árbol, este sería el sustantivo y los frutos sería el artículo, el adjetivo, pero yo pondría los participios, ¿verdad? También. Entonces, ¿qué tienen que concordar en género, número y caso con el sustantivo? Esos son los directos, digamos, los hijos directos del sustantivo. Y el artículo es uno de ellos. Entonces, si el sustantivo es femenino, singular, nominativo, el artículo también. Bueno, eso es por aquello de que alguno no sepa mucho griego y esté haciendo el esfuerzo por entender. Pili, entonces lo primero que hacemos es buscarlo en un diccionario. Es lo primero que hacemos, buscarlo en un diccionario. Y aquí está Pili, ¿verdad? Pili como, digamos, como nominativo, porque está Pili como dativo, pero con una iota suscrita. Vamos a ver aquí si se puede hacer grande. Vea usted, con una iota suscrita el dativo, mientras que el nominativo está sin iota suscrita. Eso siempre hay que verlo, ¿verdad? Bueno, tenemos pili, que es un sustantivo femenino singular nominativo, viene de pili, que se traduce a abertura. Hay otros sinónimos, puerta, ingreso, entrada, etc. Bueno, entonces tenemos que es un sustantivo que es femenino, y eso nadie se lo quita, y que el paradigma es pili, como viene la misma palabra. Y donde encontramos el término ipili, ipili con el artículo y pili aquí. Es decir, que es un singular, bueno, no femenino porque eso está determinado, singular porque está en la columna de singular y nominativo porque está en la fila de nominativo. Femenino, singular, nominativo y pili. Entonces, ¿cómo se dice en nominativo? La abertura. La abertura. Así se hace en este caso. La abertura. Bien, vámonos con la palabra que sigue, que es una conjunción coordinada copulativa y. Ahí está ahí. Y luego viene tetlimeni o teslimeni, como usted quiere decirle. Suena más rico tetlimeni, con TH aquí, ¿verdad? A la hora de pronunciarlo. Tetlimeni. Entonces escribimos tetlimeni aquí. Y resulta que tetlimeni hay que buscarlo en el diccionario. Tetlimeni. Aquí está. Tetlimeni. Tetlimeni, como usted lo puede ver aquí, es un participio perfecto pasivo. Femenino singular nominativo viene de tribo, que es atribular. Atribular. Causar sufrimiento. Causar sufrimiento.
tetlimeni, entonces dice el diccionario que es un participio, que es un perfecto pasivo, que es un femenino singular nominativo y que viene de tribu, que es atribular. ¿Estamos? Ahora, buscamos entonces el perfecto pasivo de tribu. Perfecto pasivo de aquí. Perfecto pasivo. ¿De quién? De tribu. Bien, y esto es lo que tenemos en el Nuevo Testamento, no hay mucho, ¿verdad? Entonces resulta que tetlimeni se va a ubicar como femenino singular nominativo. ¿Por qué? ¿Por qué femenino singular nominativo? Porque, porque, porque el sustantivo que él, al cual hace referencia tetlimeni, es O2. ¿Lo ves? Es el que sigue. Y O2 es femenino singular nominativo. ¿Ves? Es por eso. No tiene que ver con Pili, la puerta, ¿verdad? Sino ya con otra oración, porque aquí cierra oración. Que estrecha la abertura. Aquí termina la oración. Y tetlimeni y O2. Y ahí empieza otra oración. Y siendo atribulada la senda. Hasta aquí. Aquí termina la otra oración. La senda siendo atribulada. Entonces es el participio de O2. De senda, caminum, ¿verdad? Entonces tenemos que por eso es femenino singular nominativo. Y siendo atribulado porque es un pasivo. Es pasivo. No es atribulando, sino siendo atribulado. Porque es un pasivo. La acción la recibe el sujeto, no la ocasiona. Luego sigue IO2 o IO2, ¿verdad? Ellos dicen que se hace pegado cuando no tiene acento. IO2, tetlimeni IO2, IO2, lo escribimos acá, ¿verdad? El artículo con su respectivo sustantivo. Entonces, el sustantivo con su respectivo artículo, lo primero que hacemos siempre, la costumbre es buscarlo en el diccionario. O2. Y O2 dice que es un sustantivo femenino singular nominativo, viene de O2, senda, puede ser camino, ¿verdad? Entonces tenemos que es un sustantivo femenino, eso viene ya determinado en los genes, singular nominativo, O2, senda. Entonces tenemos que traer el paradigma O2 a la pantalla para poderle explicar a usted. Dentro de poco todos estos paradigmas van a estar, si Dios lo permite, en el diccionario. Vamos a tener todos los paradigmas, vamos a irlos metiendo poco a poco. Mientras el Señor nos dé vida, seguiremos metiendo todo lo que son los paradigmas para dejar un diccionario bien bueno. O2, la senda, O2 y O2, lo ve aquí, y O2, tengo que buscarlo aquí. Entonces el artículo y es facilísimo y a la par siempre el sustantivo. Y O2, entonces el sujeto, denominativo sujeto, singular y plural, en el singular es el camino o la senda. Me gusta más la senda porque es femenino la senda, mientras que el camino es masculino en español. Y en griego es femenino. Vean el rosado, ¿verdad? Y O2, la senda, siendo atribulada la senda. Y luego sigue otra vez la senda, ¿verdad? Porque vea que luego dice otra vez O2 y viene solito. ¿Por qué? Porque vuelve a repetir lo mismo que el anterior, y O2. Entonces no es necesario, viene en forma tácita la senda. Vamos a ver si lo metí aquí. No lo metí. Entonces vamos a usarlo aquí. Vuelve a repetir otra vez el artículo y, ¿lo ve? Y hace referencia a O2, pero nada más que está en forma tácita. Es decir, vuelve a repetir O2, la senda llevando, ¿verdad? Entonces, nada más que esta segunda senda está en forma tácita porque no está aquí, ¿ve? No está. La senda
Y luego viene apájusa, apájusa, y escribimos apájusa. Esta apájusa la buscamos en el diccionario, apájusa. Vamos a ver, algo escribí mal. Así ya lo vi. Es este. Apágusa. Es un participio presente activo femenino singular nominativo. Viene de apago, que es llevar. Se traduce llevando. Entonces tenemos que apágusa es un participio. ¿A qué sustantivo representa? Al sustantivo senda. Llevando. ¿Llevando qué? Llevando la senda. La esencia de llevar es la senda. Entonces, por eso es femenino singular nominativo, porque el sustantivo es femenino singular. El sustantivo al cual hace alusión es femenino singular nominativo, o dos es senda, el tácito. Entonces, por eso el autor sagrado hace uno. Aquí está apago, porque viene de apago, ¿verdad? Y este es el paradigma, se va a traducir siempre llevando. Es un presente activo, ¿verdad? Presente activo, como viene aquí. Por eso ese es el paradigma presente activo de apago. Y esto es lo que tiene. Entonces, femenino es femenino singular nominativo. Es decir, que es este. Y este y que usted ve aquí, y apaguso, ¿lo ve? Y apaguso. Siempre hace referencia a los dos a un sustantivo tácito, que es la senda llevando, ¿ve? Y que sería y o dos, apagusa. Seguimos. Luego sigue, bueno, la senda llevando. Y luego viene istin soin. Esto va junto. Istin soin, porque esta es la preposición. Y este es el artículo. Y este es el sustantivo. Entonces, el sustantivo que va a ir en caso acusativo, como lo vamos a ver ahorita, necesita una preposición antes, como todos, a la casa, para la casa, con la casa, ese con, a, para, todos son preposiciones. Y aquí ya viene la preposición ya determinada, is, hacia la, y entonces la vida, ¿verdad? Hacia la vida. Entonces ya viene la preposición is, que es una preposición con acusativo hacia. ¿Hacia qué? Entonces tenemos tin soin, que lo vamos a escribir en el cuadro comparativo, el artículo con el sustantivo, y buscamos soin en el diccionario. Soin, creo que está muy pequeño, ¿verdad? Vamos a hacerlo un poquito más. Ah, bueno, es que si no, no me alcanza este aquí. Soin es un sustantivo femenino singular acusativo. Soy, ese es el paradigma. Y lo tenemos aquí, que usted lo puede acercar, alejar, acercar, moverlo para acá, moverlo para todo lado, ¿verdad? O alejar. Ese es. Nos llevamos esa información y la escribimos en el cuadro. Es un sustantivo femenino, ya eso está determinado, singular acusativo, porque así lo dice la declinación, viene de soy. Se traduce vida. ¿Está bien? Entonces tenemos que soy está aquí y soy con el artículo, ¿verdad? De la primera declinación. Y buscamos la palabra tin soy. Y viene fácil porque viene el artículo tin. Sabemos que el artículo está aquí, entonces el sustantivo tiene que estar a la par. Tin soy. Recuerde que a
a los genitivos dativo y acusativo se les agrega una preposición a, hacia, ta. Pero en este caso no, porque aquí ya viene is, que es is, ¿verdad? Is es la preposición que es hacia. Y hacia la vida. Hacia la vida. Aquí ya viene, ¿ve? Llevando hacia la vida. Y luego viene que es una conjunción coordinada copulativa y viene oligi, oligi o oligi, ¿verdad? Tiene el acento en li, oligi en la penúltima, oligi, y lo buscamos en el diccionario, ¿verdad? Oligi. Aquí lo tenemos. Oligi dice que es un adjetivo masculino plural nominativo, viene de oligos, que es poco o poca. Entonces tenemos que es un adjetivo. Si es un adjetivo ¿de quién? ¿De quién? ¿Será un adjetivo de la vida? No, porque dice la vida. Y pocos, recuerde que aquí termina esta oración, ¿verdad? Hacia la vida. Esto es una aquí y pocos son los encontrando a ella. Todo esto es la oración, ¿verdad? Entonces, este olillo, siempre los adjetivos, casi en griego, la mayoría vienen antes del sustantivo, ¿verdad? Entonces, pocos son los hombres. Entonces, es un adjetivo de hombres, de un sustantivo que va a venir en forma tácita. Pocos son, los hombres más adelante, ¿verdad? Entonces, esto es importante. Si usted divide la oración griega en oraciones pequeñas y en fracciones pequeñas, es más fácil entenderla y trabajarla. Pero es obligatorio, por ejemplo, en este caso, que Oligi tiene que hacerse un análisis sintáctico, ya no morfológico palabra por palabra, sino sintáctico, porque vea usted la distancia que tiene y además una palabra que no aparece, antropoi, no aparece aquí, solo aparece el artículo los, ¿verdad? Más adelante, pero no aparece el sustantivo como tal. Este es el sustantivo, el artículo del sustantivo que de alguna manera está determinando el adjetivo oligi o oligi. Oligi viene de olillos, oligos, olillos, perdón, no oligos. Y este está aquí, ¿verdad? Poco poca. Y algo muy importante, ¿verdad? Es masculino plural nominativo porque el sustantivo es masculino plural nominativo. Y él va a ser exactamente la misma sangre del sustantivo. Es un fruto del sustantivo, igual que el artículo, ¿verdad? Es igual, masculino plural nominativo, igual que el participio. Entonces concuerda en género, masculino los dos, plural los dos y el caso nominativo los dos. Entonces tiene que coincidir. Entonces vea qué hermoso como van coincidiendo. Ahora, aquí masculino, plural, nominativo. Se escoge masculino, plural y nominativo. Es decir, este. Plural y este. ¿eh? Es oligi. Oligi. Pocos. Ve como hay una concordancia total, ¿verdad? Pocos porque se refiere a los hombres, pocos son los hombres son pocos también. Y luego viene el verbo isin. Isin lo buscamos en el diccionario. Isin con el acento grave. Verbos presente, indicativo, activo, tercera plural de imi. El verbo ser. Entonces tenemos que es isin, que se escribe de varias maneras, pero significa lo mismo. Es un verbo presente, indicativo, activo, tercera plural, que viene de imi. Buscamos el paradigma activo de imi. Paradigma activo de imi.
Y en donde encuentro esa forma verbal, en el presente indicativo tercera plural. Tiempo presente, modo indicativo tercera plural. Y aquí viene con acento grave. No viene aquí, pero pues, cualquiera puede ser. Aquí le hace falta agregar el acento grave también, ¿verdad? Y sin, y sin, vamos a anotarlo para ahora anotarle el acento grave, que es importante tenerlo por ahí, ¿verdad? Y sin, esos son partes de las formas de perfección que cada día estamos haciendo. Y sin, nosotros somos, vosotros, ellos son, por eso se traduce son. ¿Ve? Tanto verbo para una palabrita tan pequeña, dirá alguno. Son, y luego viene y, este y es un artículo que todos ya lo saben de memoria, es un artículo masculino plural, pero viene sin el sustantivo como acostumbra el griego. Entonces ese i se refiere, yo lo saco por lógica, por el adjetivo, me va a decir, y por el participio que viene, me va a decir que este sustantivo, y por el artículo, obviamente, ¿verdad? Me va a decir que este es masculino plural nominativo. Tiene que ser un sustantivo masculino plural nominativo. Y el más adecuado es hombre. Antropy. Los hombres. Entonces por eso lo pusimos aquí, los hombres. Que sería este. Y que viene solo. Y el recomendado es este. ¿Por qué? Porque se refiere a los hombres. Y pocos son los hombres. Y vamos con lo otro. Ebriscontes. Ebriscontes lo escribimos en la tabla comparativa, el cuadro comparativo, y lo buscamos en el diccionario. Euriscontes. Y aquí está Euriscontes, que es un participio presente activo masculino plural nominativo. Viene de ebrisco, que es hallar. También sinónimo, encontrar. ¿Verdad? Si alguien no está feliz con la traducción, pues busca una de las recomendadas. Es un participio, me dice el diccionario, presente activo masculino plural nominativo, viene de ebrisco. Todo esto nos ayuda a entender mejor el Nuevo Testamento. El paradigma presente activo de ebrisco. Presente activo de ebrisco. Que ¿cómo se va a traducir? Hallando. Cualquiera de las formas se traduce hallando, como si fuera un gerundio. Entonces, ¿dónde encuentro briscontes? En el masculino plural nominativo. Masculino plural nominativo. Ahí está, ¿vean? ¿Ven? Entonces, ¿cómo se traduce? Hallando. Pocos son los hombres hallando. Recuerde que este participio hace referencia a el sustantivo tácito hombres, que es masculino plural nominativo. Él es masculino plural. Por eso el autor escogió un masculino plural nominativo, porque en su mente está pensando en un hombre en masculino plural nominativo. Bien, pasamos la página o la diapositiva y dice aftin. Aftin lo escribimos acá, lo buscamos en el diccionario. Es un pronombre personal, femenino singular acusativo, viene de aftos, él, ella, ello. Entonces tenemos que es un pronombre personal, bueno, femenino singular acusativo, ya lo vamos a ver, viene de aftos, es la tercera persona, pronombre personal, ella, ello. Viene en masculino, femenino y neutro. ¿Dónde encuentro aftin? La voy a encontrar aquí. ¿Hay otra parte? No. Solo aquí. Es femenino, singular, acusativo. ¿Por qué ella está en femenino singular acusativo? Porque hace alusión a la
senda. Hace alusión a la senda, que la senda aquí no la veo, pero está en el cuadro anterior. O a la vida, ¿verdad? Porque encuentra la vida y pocos son los hombres hallando a ella. No, se refiere a la senda. La senda está en femenino singular acusativo. Este pronombre hace referencia, pocos son los que hallan esa senda o la brecha estrecha, ¿recuerdan? Pocos son los que la hallan. Por eso está en femenino singular acusativo. El autor está pensando en ella, en la senda. Bien, hermanos, hemos llegado al final de este programa, esperando que haya sido de bendición para su vida. Nos vemos en Mateo 7:15.